Hola, buenas tardes a todos los aquí presentes, a los que nos verán, nos ven en las redes sociales. Bienvenidos a esta actividad académica de posgrado en física educativa. El motivo de nuestra reunión es celebrar el examen de grado de maestría en ciencias en física educativa de nuestra estudiante Natalia Contreras Peña. Bienvenida, Natalia. Y Natalia, antes de comenzar, de darte la palabra, voy a explicar brevemente la dinámica del examen. El examen consta de 3 momentos. El primer momento, voy a pedir que tú expongas tu tesis, aproximadamente unos 35 minutos. La segunda parte consistirá en preguntas, dudas, comentarios por parte del jurado. Y la tercera fase va a ser la deliberación. En la deliberación te vas a pedir que abandones la sala para nosotros poder hacer. Bien, voy a comenzar presentando el sínodo, los miembros de tu jurado. Como tercer vocal nos acompaña la maestra Claudia Carolina García Gaitán. Buenas tardes, maestra. Gracias por estar aquí. Como segundo vocal y como uno de los directores de tu tesis, nos acompaña el doctor Juan Carlos Ruiz Mendoza. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como primer vocal y como otro de tus directores, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Doctor, buenas tardes. Como secretario de este jurado, el doctor José Gilberto Castellón Mendoza. Buenas tardes, doctores. Gracias. Y quien habla, Isaías Miranda Viramontes, va a fungir como presidente. Bien. Natalia, ¿alguna duda que tengas? Entonces, si gustas, podemos comenzar con tu presentación. Lo que voy a presentar son estrategias para favorecer el desarrollo y el aprendizaje integral a partir del estudio de la física en preescolar. Como bien mencionaba, mis directores, el maestro Mario Humberto y el maestro Juan Carlos. Les voy a presentar el contexto, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación, los antecedentes, metodología, resultados y conclusiones. Esta actividad se llevó a cabo en un jardín de niños de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Manejé un grupo de preescolar 1, con un total de 16 niños, en una edad de 3 años. Y este trabajo está basado, bueno, la escuela está incorporada a la Secretaría de Educación Pública, por lo que llevamos como material de trabajo un nuevo modelo educativo, en donde principalmente trabajamos en la exploración y comprensión del mundo natural y social y el pensamiento matemático. Bueno, el objetivo general fue elaborar y aplicar un plan de trabajo en la escuela que promoviera la estimulación temprana para formación de nociones de los temas curriculares de número, álgebra y variación, así como forma, espacio y medida a través de la familiarización con contenidos elementales de física en niños de primer grado de preescolar. Los objetivos específicos: el primero, facilitar la comprensión de los números a través de su uso al realizar actividades con las máquinas simples, balanza, rampa y polea. El segundo, resolver problemas a través del conteo, la comparación, la estimación de medidas y el registro de datos utilizando las máquinas simples que antes mencioné. Y por último, explorar distintos materiales para estimular a alumnos en edades tempranas a buscar respuestas que favorezcan el desarrollo del pensamiento matemático. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que México es un país que trabaja en conjunto con UNESCO, que es parte de ese grupo, y entonces como objetivo está que
Para que un país logre abastecer las necesidades básicas de su población, se debe trabajar en ciencia y tecnología como una necesidad estratégica. Entonces, es una de las cosas que tenemos que hacer a nivel preescolar. La siguiente, por favor. Trabajamos a partir de la nueva escuela mexicana, que nos solicita una educación humanística, científica y tecnológica, para lo cual los maestros son parte fundamental, pues son ellos quienes proponen las actividades que se deben realizar para llevar a los niños tan lejos como sea posible. Vamos a aprovechar esta parte de la necesidad de curiosidad de los niños, de explorar, de conocer su mundo, y con ello vamos a tratar de pasar de una educación tradicional a pasar a una parte más activa, en donde los niños participen y sean ellos los constructores de su propio conocimiento. Aquí la ciencia, en particular la física, es un recurso que nos va a favorecer el aprendizaje de otros campos formativos. Nosotros vamos a ver que lo que los niños aprenden es acerca de su mundo. Entonces, lo que necesitamos saber es la naturaleza de las cosas, y ahí la física es fundamental. La actitud de los niños en su interés por experimentar es una herramienta que a nosotros nos va a servir para poder justamente plantear todas estas situaciones que nos lleven a aprender justamente en el área de ciencia. Los niños pueden trabajar de manera integral en diferentes áreas. Es mejor que el conocimiento no esté fragmentado, sino que aquellas ideas que parecen distantes, las conjuntemos para que ellos aprendan justamente de todo su mundo. Entonces, justamente es que por eso la física en esta situación didáctica nos sirve como un medio de aprendizaje. Es lo que nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo. Nosotros tenemos que llevar a los niños a explorar nuevas oportunidades que alimenten su imaginación, y esta estimulación temprana todo el tiempo va a permitir que los niños tengan siempre una participación constante. Dejamos de lado el trabajo del maestro para que los niños sean las principales componentes del aula de clases, para que sean los protagonistas del aprendizaje. Lo que se pretende es crear los ambientes necesarios para que los niños tengan muchas oportunidades de aprendizaje, de explorar, de hacer pruebas, experimentos, y esto todo atendiendo a su necesidad de conocer. Los niños constantemente te preguntan, son curiosos, tocan los objetos, buscan las cosas que a ellos les interesan. Entonces, justamente en el aula, la intención es presentarles este tipo de materiales para que ellos estén interesados. Entonces, toda esta actitud de los niños va a variar conforme a los estímulos que nos presentemos. La selección de temas se hace con la finalidad de formar personas críticas, participativas, creativas y didácticas. Estas situaciones didácticas, los docentes de preescolar las hacemos con base justamente en el nuevo modelo educativo. Nosotros lo que hacemos es tomar los aprendizajes esperados que queremos lograr y con base en ello hacer un análisis y ver qué actividades puedo sugerir para que el niño llegue a este aprendizaje y que además lo vincule con cosas nuevas y con su mundo externo. Los ambientes, pues en este sentido, nos van a proveer de una gran variedad de experiencias significativas. ¿Cómo? Primero toma en cuenta el aprendizaje previo de los niños. Eso es algo que siempre debemos considerar. Los niños siempre saben algo antes de entrar al aula. Entonces, yo tomo ese aprendizaje, sus experiencias, sus anécdotas, sus ideas, las cosas que ellos comparten, yo las uso para justamente conectar con los aprendizajes que quiero. Entonces, lo que hago es una conexión entre actividades.
hago una situación didáctica en donde voy de lo más fácil a lo más complejo, para que ellos empiecen a construir. La siguiente, por favor. En este sentido, la escuela va a ser mi laboratorio. Ese lugar que tenemos nosotros, la oportunidad, ese va a ser mi jardín, donde yo junto con los niños tengamos los materiales necesarios para empezar a construir el conocimiento. Por eso es que requerimos los materiales, las situaciones didácticas que estén enfocadas a llegar a ese punto. Y la intención, bueno, es dar sentido a su mundo desde edades muy tempranas. Los niños pueden lograrlo porque tienen esa intención de quererse comer al mundo. Por favor. Entonces aquí lo que planteamos es justamente la experimentación. Que los niños aprendan haciendo. No a partir de una exposición del maestro, sino que intervengan en todo el proceso, que sean ellos quienes trabajen, que ellos sean quienes vayan consolidando sus aprendizajes a través de justamente esta participación activa. Entonces desarrollaremos esta parte de la inteligencia porque empieza a haber asociaciones, conexiones y diferentes ideas que van surgiendo. Las situaciones didácticas, entonces, bien planteadas, son una oportunidad para aprender acerca de lo que. Y bueno, esta, como les había comentado, la educación preescolar en México, cuando hice el trabajo, aún se basa en los aprendizajes de 2017, ahorita hay algunas modificaciones, pero bueno, ha sido posible. Entonces, este es el cuadro que se presenta como aprendizajes clave para la educación integral, en donde podemos ver diferentes campos formativos y a partir de esos campos formativos vienen aprendizajes esperados, los cuales yo puedo vincular para lograr una aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa o qué se ha observado? Que este tipo de trabajo en preescolar a veces es poco. Normalmente se tiene que, cuando se trabaja en el área de preescolar, pues a veces lo que es importante es que el experimento haya funcionado, pero, y se maneja incluso como magia, ¿no? Pero hay poca información acerca de lo que el maestro está haciendo. Entonces, justamente la idea es que como docentes nosotros tengamos los fundamentos y las herramientas que nos permitan brindarles las oportunidades a los niños para que aprendan a partir de diferentes campos formativos. Hice un pequeño sondeo, no lo incluí aquí ahorita, pero ese pequeño sondeo justamente fue con algunas maestras que expresaban esta situación. No hay tanta preparación en el área de exploración y conocimiento del mundo para que nosotros tengamos la oportunidad de ofrecer esos conocimientos a los niños. La propuesta y el planteamiento de educación infantil lo que pretende es desarrollo de habilidades y competencias de carácter científico, pero necesitamos más material primo. Entonces aquí, pues, ¿qué es la física? El conocimiento de la naturaleza de las cosas, el conocimiento del mundo. Entonces, eso es lo que la física nos ofrece y entonces a partir de ahí nosotros tomamos lo que necesitamos para que tengamos la idea de lo que es el mundo. No se trata solamente de formar conceptos o de resolver operaciones matemáticas muy complejas, porque además, bueno, en este tipo de grados, pues los niños no tienen esos conocimientos y esas habilidades, pero podemos empezar a sembrar esa semillita en ellos para que este interés por la ciencia empiece a nacer en ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar los conocimientos previos para a partir de ahí vincularlos con sus experiencias y con los nuevos aprendizajes, proveerlos de estímulos, materiales, el ambiente, incluso el diálogo que voy a utilizar con ellos para poder presentarlo. Necesitamos desarrollar actitud e interés en ellos por esta parte de observación,
exploración, preguntar, hacer predicciones, hipótesis, buscar soluciones. Toda esta parte es lo que necesitamos motivar a los niños para que logren hacerlo. ¿Cómo se produce este conocimiento? Bueno, necesitamos que su entorno los provea de las habilidades y conocimientos para que ese conocimiento que adquieren en la escuela lo lleven a su mundo exterior y ahí lo puedan aplicar. Esa es la intención. Que lo que se queda lo que aprenden en la escuela no se quede solo en la escuela, sino que lo vincule con lo que ellos viven en el día. Justamente la renovación educativa implica que estas nuevas herramientas que rigen la educación básica se vayan afuera, se vayan a funcionar al mundo exterior. Entonces tenemos algunos precursores que nos dan la pauta para trabajar aquí en esta parte de la física, de la ciencia. Ellen Key fue una sueca que procuró buscar los intereses y las necesidades de los niños antes de las necesidades de la sociedad y de la religión, que entonces eran como vigentes. Después viene Jean-Jacques Rousseau, que también es un científico que nos va a ayudar a comprender que la educación es darle justamente la capacidad a los niños para observar, es dejarlos crecer. Y aquí, Jean-Jacques Rousseau lo que hace es darle la tarea al profesor, al docente, para que sea él quien lleve al alumno a justamente a estos ambientes de aprendizaje para poder tener mejores oportunidades. Viene María Montessori, y bueno, María Montessori aún tenemos su vigencia, ¿no? Muchas actividades seguimos trabajando de ella. Y entonces aquí ella nos habla de que el niño puede ser su propio maestro, que lo que tenemos que darles son los ambientes correctos y además la libertad de explorar y de aprender. Van a ser quienes vayan descubriendo su mundo. Los maestros se vuelven solamente su apoyo, son los que ponen las oportunidades, son los que ponen las situaciones en donde exponen al niño y él es el que va a desarrollar estas habilidades. Y bueno, aquí hay un trabajo importante de María Montessori, porque justamente nos habla de la ciencia a partir de relaciones asociativas. Entonces, si yo hago este ambiente atractivo para el niño, lo que va a pasar es que el niño va a poner ahí sus sensaciones, sus emociones. Y entonces, María Montessori habla de educar a los sentidos, que justamente eso es lo que necesitamos en el área de ciencia. ¿Qué necesitamos? Pues observar, tocar, explorar, y seguir con esta experimentación para llegar a nuevas ideas, a empezar la construcción de conocimiento y de conceptos. Y bueno, finalmente aquí viene Jean Piaget, que también fue alguien que mucho acerca de la educación de los niños y su desarrollo. Y bueno, en este sentido, Piaget también nos dice que la inteligencia de los niños lo que promueve habilidad, desarrollo de un pensamiento crítico, que también son ellos los que son capaces de formar su propio conocimiento. Entonces aquí, igual Jean Piaget nos da la pauta de entender a la ciencia como un aprendizaje por descubrir. Entonces, lo que tenemos aquí, por las edades que tenemos, es utilizar el juego. El juego no es como, pues vamos a jugar, ¿no? Es algo que tiene una intención más allá y que es una necesidad en los niños para. Entonces, el juego va a ser un vehículo para que desarrollen habilidades para su proceso educativo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a avanzarnos en la exploración y comprensión del mundo natural y social. Esto es,
Los niños deben mostrar curiosidad y en el entorno cercano, plantear preguntas, registrar su información, elaborar representaciones sencillas y ampliar su conocimiento del mundo. Entonces, aquí tenemos un poquito la ayuda de Vygotsky y que nos habla de los conceptos. Justamente lo que es que como vamos a crear estos ambientes, los niños empiezan a formar una necesidad comunicativa. Cuando formamos esta necesidad comunicativa es porque estamos inmersos en una situación un poquito compleja. Va a empezar a tomar dirección hacia la resolución de ese problema. Y con ello, con las condiciones del entorno, lo que van a empezar es hacer asociaciones. Hacen una asociación y entonces empiezan en la formulación de este concepto. No quiere decir que ya tengan el concepto como tal y que lo saben aplicar, pero sí empiezan a tener las nociones para poder entender su mundo. Entonces, volvemos a lo mismo, la física es más bien entendida como el desarrollo de habilidades. Es nuestra herramienta principal para conocer el mundo, para valorar las situaciones de experimentación y así formar un pensamiento analítico, crítico, que vea las diferentes maneras de resolver, utilizando algunas otras herramientas de otras áreas, porque de esa manera se va a enriquecer. También, como vamos a trabajar para desarrollar el pensamiento matemático, pues usamos el propósito que nos va a el programa educativo. Y entonces aquí tenemos que usar el razonamiento matemático en diferentes situaciones que demanden el conteo, el uso de los primeros números, reconocer ciertos atributos, comparar, hacer longitud. Esto se va a adquirir de manera gradual, pasito a pasito. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente, poner mi ambiente en una adecuada para que los niños empiecen a usar los números. Ya no se trata de un proceso memorístico, se trata de hacer uso de ellos para que así los entiendan, para que ellos logren un mejor acercamiento y no nada más una memorización, sino que comprendan y apliquen los números en su mundo exterior. Aquí, la consideración que se tiene justamente el diseño de una situación didáctica a partir de los aprendizajes esperados y con ello se trabaje en hacer las actividades que me permitan construir su conocimiento en las máquinas simples, que en este sentido es la balanza, la polea y la mano. Aquí nos basamos en una construcción de conocimientos. Vamos a desarrollar habilidades, actitudes. Aquí vamos a desarrollar competencias, pero no competencias en el sentido de ser mejores, sino en lograr competencias que nos permitan justamente tener habilidades, conocimientos para utilizarlos en el mundo exterior. El constructivismo aquí nos enseña que el conocimiento va a ser diario, por eso el maestro se vuelve un facilitador y hay un aprendizaje entre pares. Rescatamos esta parte de la interacción social. Entonces, para trabajar de manera diferente a la manera tradicional o esta parte demostrativa, lo que se hace es que se invita a los niños a manejar los materiales, a interactuar con ellos, a ayudar a sus propios ambientes, porque así lo que necesitamos es un desarrollo integral. No solamente vamos a adquirir habilidades en el pensamiento matemático y en el conocimiento del mundo, sino vamos a aprender a organizarnos, a desarrollar nuestro lenguaje y a utilizar diferentes herramientas. Entonces empezamos con el trabajo de la balanza. Aquí lo que los niños hacen es, empiezan a hacer clasificaciones por colores, y entonces a partir de ahí, bueno, empiezan a observar diferentes características.
Después hacen grupos o colecciones de diferentes materiales. Con estos materiales en bolsitas, ellos las hacen, usan habilidades motrices. Y una vez que logran hacer sus paquetitos, bueno, hacen empiezan a hacer comparaciones cualitativas en la balanza, viendo cuál pesa más, cuál pesa menos. Y entonces empezamos a introducir un poco de la simbología a manera de juego con un cocodrilo, en donde se ve y menor que. Entonces ellos ya saben que el símbolo va a estar dirigido a donde hay mayor cantidad de elementos. Entonces ya discriminan esta parte. Una vez que hacemos eso, empezamos a trabajar un poquito más de conteo, ¿no? De manera que ellos van contando lo que tienen en sus paquetitos y entonces empieza un conteo cuantitativo, hasta que logramos un poquito empezar las nociones de este sentido de agregar. Aún no es una operación matemática, sino que ellos lo ven como un proceso de agregar, en donde cuando yo agrego, mi colección se hace mayor. Aquí también trabajan con su propio cuerpo para saber hacia dónde se dirige. Si yo cargo más de un lado o si yo cargo más del otro, bueno, esto me va a ayudar con mi propia persona. Aquí se hace una comparación con dos niños y ellos pues incluso se emocionan mucho, ¿no? Les encanta estar más pesados, porque no están no, pero bueno, ellos disfrutan eso. Y un poquito antes. Perdón. Y aquí, bueno, ya conforme lo que sintieron en su cuerpo, ahora lo que van a hacer, se les pone una hoja de trabajo en donde se ve un animal más pesado que otro o la inclinación de la balanza diferente. Y entonces ahí ellos determinan de un lado cuáles son los pesados y del otro cuáles son los ligeros, de acuerdo a la posición de la balanza. Y lo hacen con etiquetas. Pues ahí ya hay una cierta lectura, aunque no de palabras, pero ya hay una cierta lectura de imágenes en donde ellos empiezan este proceso. Aquí podemos también esa comparación de manera cualitativa y justamente cómo logran completar sus actividades utilizando los símbolos de mayor que y menor que. Aquí ya hay una comparación cuantitativa. Ahora sí ya empecé el conteo y ahora sí ya determino qué número es mayor que el otro. Y esta incluso la podían mover, o sea que también ahí estamos trabajando un poquito. Ahí ellos expresan, ¿no? Pues y uno es más chiquito, entonces el cocodrilo tiene mucha hambre y se va a comer donde hay mucho más, ¿no? Entonces, esa parte es donde ellos empiezan a generar esta de comparación. Y ahora, bueno, nos vamos al trabajo de la rapa. La rapa se trabaja después porque justamente aprovechamos ese conteo que ya traemos de la balanza y entonces lo que vamos a hacer es establecer ahora sí un poquito más de certeza a la hora de construir la serie numérica. Escolar trabajamos del 1 al 10. Entonces lo que hacen es, ellos construyen su caminito de la rapa. Entonces ahí lo que estamos haciendo es justamente otra vez favorecer la motricidad. Y estamos trabajando en la interacción entre pares. Ellos se organizan, si de repente alguien está bien, entre ellos logran la corrección y entonces ahí vemos el aprendizaje entre pares. Aquí lo que hacen es establecer la secuencia numérica. Ponen su rampa. Lo primero que hacen es que yo, a manera de un tanto tonta, les digo, voy a poner el objeto en esta posición. En esta posición. Y me dicen, no, sí, así se va a rodar. Y si lo pongo así, no, así no va a rodar. ¿Por qué? Porque no está haciendo círculos. Entonces ellos ya están encontrando una respuesta a cómo están funcionando las cosas, a cómo es que tiene que tener la dirección este objeto para que pueda deslizarse de manera correcta. Entonces eso es algo que también va en función
de un desarrollo de habilidades de lenguaje. Ellos están construyendo la manera de resolver un problema a partir de lo que observan, a partir de darle solución a la posición de su. Y bueno, después fueron con diferentes cosas, con carritos, con pelotas, con cilindros, para que estos se puedan deslizar. Cuando empiezan a tener este trabajo, ahora lo que vemos es hasta dónde avanza. Vamos a tener ahí el trabajo de estimación de medidas de una manera no convencional. Echamos entonces esa parte para que ellos empiecen a hacer información. ¿Cómo hacemos el registro de información si ellos todavía pues, no saben muy bien? Bueno, a partir de gráficas y de contenido. Yo trabajo igual la motricidad fina, desprendiendo estas etiquetitas y que ellos hagan el conteo uno a uno para registrar en la gráfica su conocimiento. Lo que observaron, lo que incluso igual aquí se emocionaron mucho cuando tocaron la imagen de todos, ¿no? Que ahí también se ve esta parte de motivación en los niños por aprender. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, ahí por ahí estoy de policía porque igual jugamos, ¿no? Entonces, justamente ahí traigo la situación de juego. Ahí, bueno, yo era policía y entonces ahí la mota era al revés, ¿no? Sí, el que llegaba más, bueno, alcanzaba una menor. Bueno, pues ¿qué pasó con ese carro? ¿No le echaron gasolina? ¿Qué pasó? Y entonces ahí ya estamos metiendo después, ya estamos metiendo esta parte de que necesita algo ahí para que pueda avanzar más. Y entonces, pero el que avanzó más, bueno, ese sí se lleva su premio, ¿no? Aunque ahí, bueno, cambiamos la dinámica. Seguimos aquí con esto, se tiene que hacer en diferentes oportunidades para que ellos vayan internalizando ese proceso. Y bueno, trabajo con la polea. Aquí, bueno, lo primero que hacen es seleccionar su material. Ellos hicieron pelotas, bueno, obviamente que les planteo ciertos materiales que pueden usar. Utilizaron pelotas, utilizaron frijoles y utilizaron algodón. Y entonces, lo que hacen, pues es primero llenan sus cubetas, hacen sus pruebas, y entonces ahí, lo que hacen es justamente medir, ¿no? Van a ver cuál me cuesta más trabajo cargar, cuál es más fácil, etc. Y entonces, después se les plantea una situación diferente. La siguiente. Lo que se hace es que en la prueba se pone una escala de 1 al 10. Entonces, lo que ellos van a hacer justamente es, entonces ahora vamos a usar botellas, ¿vale? Y entonces aquí vamos a hacer más fuerte de todos. Y empiezo trabajando con una botella. Vamos a agarrar una botella, ver qué tanto avanzamos, qué tanto podemos dar. Y aquí, bueno, algunos logran llegar hasta el 10. Todos son muy fuertes. Y ahora te pongo en 2 botellas. Bueno, pues vamos a ver qué tanto funciona. Ya nos empieza a costar un poquito más de trabajo, pero vamos a hacerlo. Y entonces ahora planteo 3 botellas, al final 4 botellas. Ahí sí ya nos está costando trabajo, pero estamos intentando. Estamos justamente desarrollando esa parte motriz en los niños. Y justo seleccioné estas cosas. Porque ahí en algunas se ve la posición del niño que toma para que se ve como el impulso, que está viendo como su esfuerzo. Entonces estoy utilizando esta máquina para justamente lograr este control, para ver sus posibilidades. Okay. Entonces, lo que se ha hecho es justamente anticipar, analizar, sintetizar, hacer relaciones, mucha imaginación para poder hacer las actividades, tomar ciertas decisiones para ver qué materiales vamos a usar, cómo vamos a ponerlo, qué situaciones se van a plantear, con la finalidad de diversificar las estrategias y que ellos. ¿Qué se hace entonces? Vamos a evaluar. Entonces, en primera instancia, en donde se ve más o menos que saben los niños al principio, que se cuentan, si es un proceso memorístico, si en realidad reconocen los números, en fin, qué tanto comunican sus ideas,
revisan su manera de expresarse, de qué tanto atienden a las indicaciones, el manejo de los materiales. Y al principio, bueno, un verdadero desorden en el salón, ¿no? Empezamos trabajando con que yo quiero, y yo sé, y entonces, y todos querían participar al mismo tiempo. Conforme van pasando las sesiones, los niños saben que todos van a participar, entonces empieza el desarrollo de esta habilidad que es no saben esperar a los demás, esperar y escuchar las ideas para después yo compartir las mías, complementar las opiniones entre ellos, ayudarse, pues ahí también con un trabajo importante. Entonces, lo podemos ver aquí. En la rúbrica que se hace justamente lo que lograron, tenemos que la mayoría de los niños aquí de 14 a 16 pueden hacer una formulación y una descripción mejor, saben explicar mejor lo que está sucediendo. Por ahí fue muy, es muy agradable como escuchar como lo que ellos dicen, porque sus ideas son muy espontáneas. Entonces, tengo mucho en la mente cuando trabajaron con la balanza y pusieron la misma cantidad de pelotas en lugar de pelotas. Entonces el señor dijo, ya se quedó así. O sea, esa era la solución, que se quedó así. Tengo que fue cultural, a lo mejor no verbal, pero supo que al momento de quedarse aquí era porque ya venía. Y también hubo otra niña que dijo, ya no pesa. Significó para ella justamente esta parte del equilibrio. Eso sucedió cuando empezamos a ver que si tengo 2 y le pongo 3 pelotas más, tengo 5. Ah, sí, tengo 5. El proceso de agregar lo del otro lado. A ver, cuéntame, 1, 2, 3, 4, 5. Pon la marquita del lado 5. Y sí, en efecto se equilibró y fue cuando tuvimos sus explicaciones fueron cada vez mejores. Usan un vocabulario cada vez más claro. Muchos incluso mejoraron en su pronunciación, ¿no? Porque tenían más esa oportunidad de hablar. Ajá, ya no era solo el maestro, sino que ellos tuvieron esa oportunidad de participación. Hay ya respuestas abiertas, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí en esta gráfica? ¿Quién me puede decir? Ay, no, pues, tengo más lejos. Ah, perfecto. Entonces, Pedrito y Pablo llegaron al mismo nivel. No estoy utilizando los nombres que son de los niños, pero para identificar. Llegaron al mismo, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a desarrollar esta habilidad comunicativa. Hacen uso de palabras y expresiones nuevas. Ajá. Deben ser una herramienta en esta forma de trabajar porque comunican todo lo que ven, expresan lo que ven. Es que mi mamá cuando compra también se lo pone en esa... Ah, pues es la verdad, ¿no? Entonces ya saben lo que también está sucediendo. Es que mi papá va bien rápido cuando es una rampa. Cuando va para abajo va bien rápido. Ajá, entonces ahí se logran una mejor expresión. La siguiente. Aquí tenemos, en cuanto al pensamiento matemático, muy buenos en su registro de datos. Al principio todavía algunos se confundían, ¿no? O sea, todavía uno a uno y ponía como stickers de más. Y entonces, bueno, ahí con eso fuimos puliendo ese trabajo para que lograran hacerlo de mejor manera. Tienen esas comparar los números, como ya lo vimos, a través de la simbología de mayor y menor que solucionan a combinar colecciones, como les dije, con un 2 y luego 3, y entonces ven el 5, voy a comprobar ese resultado que nos gusta 5. Manejan colecciones, ¿no? Incluso ellos seleccionan sus materiales, usan esos materiales como una herramienta para resuelven los problemas, hay una estimación de longitudes usando medidas no convencionales, ya tienen más noción de los números escritos del 1 al 10 y los usan, no nada más se los cuentan de manera libre hasta el 10 y hay una actitud más justamente de estos números y de aplicarlos, ¿no? Porque incluso ya cuando bajaban las escalas
iban contando, iban diciendo lo que habían soñado. En esta parte de exploración y conocimiento del mundo, bueno, aquí obtenemos datos, enriquecemos nuestras ideas, lo que sabemos, empezamos a manejar diferentes condiciones, hay un uso más extenso de vocabulario, explican sus ideas, elaboran explicaciones y hay un pensamiento más reflexivo acerca de lo que está sucediendo. En la emocional, la verdad es que a mí me sorprendió mucho cómo lograron organizarse al final, cómo ya se esperaban, cómo las explicaciones, digo, 16 niños de 3 años con temas muy fáciles de repente porque son muy inquietos, pero todos lograron hacer. Era bien bonito porque además se ayudaba. Es que ese no es el 3, está chueco, está al revés. Ah, voy y te ayudo a hacerlo como debe de ser. Ah, primero es el 10, entonces ya, todos corren a poner el 10, ¿no? Entonces ahí, bueno, adquieren esta responsabilidad de trabajo en equipo. Entonces, ahí tuve una situación justamente con la Corea, dos muy particulares. Una en donde una niña, o sea, por más que quiso en la primera botella, es que yo no puedo, es que yo soy chiquita y no lo voy a lograr. Y logró hacer número 2. Los demás empezaron a decir, sí, sí puedes, tú puedes. Y entonces el chavo estaba sobrando. Entonces ahí, bueno, la niña dice, bueno, me voy a intentar. Y en esa primera botella eran 10. Perfecto, entonces sí se podía. Pero entonces se ve ese trabajo de motivación entre los niños. Ese intrapersonal, que sí pueden lograr. Y que lo logramos justamente con la, ¿no? La confianza que generan en sí mismos, empiezan a respetar las reglas, hay colaboración. Había un niño que tiene un problema de nacimiento en donde no maneja muy bien su lado derecho, entonces le cuesta así un poquito chiquito, su fuerza no es, su tono muscular no es muy buena al lado derecho, pero justamente cuando le tocó hacer la parte yo lo voy a hacer, y él logró hasta cargar las 4 botellas, ¿no? Pero se aferró hasta el le floreaba su nombre cuando iba a pasear, y ahí viene otra vez, ¿no? Esta parte de empatía hacia los demás. Y por ahí cuando Carlos, pues una niña participa, y esa ocasión es le dije, ¿por qué son azules? Hay de muchos colores. Me dijo, ese es el color favorito de mi hijo. ¿Okay? Entonces hay un reconocimiento de otra persona. Ahí es donde están las preguntas. La siguiente. Y bueno, aquí en la educación física les encantó manejar todos los materiales, lo que es hacer sus bolsitas de materiales, manejar las balanzas, las rampas, los diferentes carritos, juguetes, etc. Eso lo llevamos justamente a lo que es el aprendizaje. Entonces aquí manejamos la evidencia, nos respetamos entre todos, aprendemos con material, vemos diferentes objetos, lo tutoriales, nuestra manera de material y de herramienta y la destreza de habilidad. Después de todo esto, pues por ahí retomo lo que es la pregunta, ¿qué cambios se pueden hacer para que el niño escolar con la estimulación de temprano el conocimiento, el acercamiento a la ciencia con el uso de estas 3 máquinas simples en la forma de emociones y pensamiento? En efecto, la física nos sirvió como un mensaje para desarrollar habilidades y actitudes teniendo una perspectiva completa. Ya no fue la parte tradicional, sino más la formación integral en cuanto a la estrategia tuvo éxito, dado que los niños cambiaron su actitud bastante positiva de cooperación solidaria, de respeto, de y entonces esta la considero como una respuesta positiva
Y creo que en este caso, en los campos de lenguaje y comunicación matemático fue bastante enriquecedor, porque se ha favorecido el aprendizaje integral. Entonces, ahora, ¿cómo cambian los niños? Bueno, pues de tener una enseñanza tradicional a ser partícipes. Ahora lo que pueden hacer es hablar de su empleando sus propios términos, su lógica, crear sus propios ambientes, se enriquecen con nuevas palabras y términos, se vuelven empáticos, regulan esta parte de su participación, se ayudan entre sí, utilizan diferentes materiales y bueno, en el pensamiento matemático ahora logran contar, saben para qué sirven los números, saben usarlos, no solamente en esta, bueno, aquí lo vimos, para medir distancias, para comparar objetos, para ver hasta dónde puedo caminar. Entonces ha sido un trabajo bastante productivo. ¿Qué se pretende ahora con este trabajo? Bueno, yo creo que ahorita somos unas cuantas células que están como pensando en ese trabajo. Justamente tal vez sería hacer una comunidad educativa hacia preescolar, en donde ya trajimos el mundo al aula. Ahora vamos a llevar esta realidad a distribuir. Vamos a llevarla para que justamente esa educación tecnológica y de ciencia que se pretende, pues se difunda, ¿no? Tenga más impacto en nuestra sociedad. Entonces, la intención es crear situaciones didácticas que sigan haciendo este impulso en el alumno de preescolar en su conocimiento de la materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu exposición. Con esto terminamos la primera etapa, la primera fase de este protocolo de examen. E iniciamos la segunda etapa. Me voy a pedir, por favor, a la maestra Claudia Carolina. Claro que sí, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, Natalia, pues quiero felicitarte por haber terminado tu proceso de construcción de tesis y por estar aquí hoy en la responsabilidad. Es una investigación muy interesante y sobre todo porque está dirigida a un sector que es fundamental. A veces pensamos o creemos que los alumnos que luego no son capaces de lograr muchas cosas y es todo lo contrario. Vamos a motivar su pensamiento matemático, el pensamiento de estas edades, pues nos llevamos grandes. Un trabajo muy interesante. Estuve pues, observando cómo tú vas construyendo esta propuesta didáctica, y luego sobre todo cómo fue el proceso de evaluación que hallaba un tanto en los comentarios. Y entonces, pasando a las preguntas, me gustaría conocer primero cuáles fueron esos motivos por los cuales tú elegiste específicamente las simples que mencionaste en el trabajo. En algún momento los alumnos asociaron todas estas actividades que estaban desarrollando en el aula, precisamente con conceptualizarlo como una manera. Bueno, digo, yo empecé como a leer diferentes trabajos. Había muchos trabajos de electricidad óptica, pero como que no alcanzaban a satisfacer esa necesidad de los cambios. Porque justamente yo creí este trabajo de muchas áreas. Entonces ahí como que le enfocaban solo exploración y conocimiento. Yo decía, pero como que nos quedamos cortas y tenemos que también porque pues los niños no parten sobre ellos aprenden. Entonces esa fue mi primera intención. Encontré trabajo en la ciencia con el proceso de investigación. No lo encontré. Entonces yo quise
pues ahora sí que fue como aventarme a ver qué salía. Y pues, justamente por eso traté de hacer el libro. ¿Cómo logran los niños saber que, pues, que están yo desde el principio les hablo que vamos a trabajar con máquinas. Empiezo a utilizar los términos que son. Esa nos va a facilitar el trabajo. O sea, nos va a ayudar en la balanza, los usamos. ¿Alguien la ha visto? Bueno, pues cuando voy con ella al mercado, pues cuando compramos cosas. Ellos la ven digital, pero no saben cómo debe ser digital. Con una pantallita, ¿no? Entonces ya se pero entonces ya se disponible en la presentación. Por ahí la gran base de esta situación justamente de cuando van rápido, ellos sienten que cuando bajan más rápido, cuando suben les está trabajo. O sea, ese tipo de cosas eran las que ellos expresaban para ellos. Y justamente fue cuando me empezaron a corregir la bueno, entonces ellos ya pasaban de que se trabajo. Entonces ahí se empieza a hacer ellos a conocer. Después lo llevan. Esta parte de la pulea, algunos me comentaban que cerca de su casa o de su casa se veían estas máquinas grandotas que cargan, ¿no? Y algunos pocos, pero algunos mencionaban que imagina si su papá jalaba cosas. Ok, entonces pues ese viene ese vínculo, justamente se observa, ¿no? Entonces fue por eso que me conseguí por eso, desde un momento que los niños y les dije que y entonces fue justamente eso. Yo bueno, tiempo un poco de química, pero justamente a mí me encanta como esa parte. Entonces justamente cuando yo empecé mi trabajo en preescolar, observo que es esto de la magia. Ay, salió bonito el experimento porque esto es todo. Y luego, no hay explicación. Entonces fue por eso que hice algo. Una de las actividades que tú nos compartiste es cuando ellos identifican mayor que menor que y que lo utilizan con esta figurita que tú tienes. Lograr que el alumno con el número lo conceptualice y que además asocie o trabaje esta relación de cantidad y el gráfico es complejo y es un proceso muy largo. De hecho, a veces hay estudiantes que llegan a un segundo grado de educación primaria y todavía tienen esta confusión. Probablemente han desarrollado seriación de la cantidad, pero luego cuando ven cómo les cuesta todavía trabajo representarlo con la cantidad. Y yo veía de tu ejemplo como ellos ya mayor que menor que, ¿cuáles son las habilidades que tú consideras se desarrollaron a partir de implementar esas cosas para favorecer precisamente ese proceso? Sí, es un proceso bien complejo. Sí, yo trabajo justamente de ellos mismos. Cuando yo puse la balanza que pusieron los niños, yo tengo una marionetita justamente un poco de pues justamente yo me iba al que entraba más, porque se iba hacia abajo, pero pues vamos a la balanza y digo, te voy a comer aquí, ¿no? Entonces ellos sabían que ellos como ya eran los mayores. Por eso empezar con el proceso de internalización. Yo soy una ciudadana y pues yo soy libre porque yo soy chiquita y pues a mí me va a comer, entonces yo soy chiquita. Pero justamente empieza a partir de esta motivación. Justamente por eso lo trabajé a partir de ver para dónde se mueve la balanza. Y entonces justamente ver esta más comparación práctica. Siempre yo de que el cocodrilo es muy hambriento. Entonces el cocodrilo abre la boca, o el hocico en este caso, abre el hocico, es donde hay más comida, es donde hay más objetos. Entonces
Entonces ahí yo ya les presento justamente este sentido de buscar donde hay una conexión. Ya les medí buscar donde hay una conexión. Es donde va mi campo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la parte de comparación cualitativa y empiezo el conteo. Entonces empezamos usando el interés, aquí hay 5. Yo no se los hice más. Cuando vota, ¿cuántos hay? Ok, este es el número 3 y les presentaba la chica del número. Porque a ver, ahora cuánto hay 3. Híjole, es muy complicado. Unos tratos varios conocen esos símbolos. No lo asocio desde el principio. Esos 3 puntitos son este simbolito. Entonces se los asocio. No les pido que vayan por el lado. No. Yo hago la asociación de los números. Ahora aquí hay mucho, te ayuda a contar y si lo hacemos entre los dos o entre las dos pares que veo que se pueden ayudar. Y pues aquí hay uno. ¿Tú dónde ves más? ¿Tú dónde ves más? Pues yo más despeja. A ver, vamos a ver. En la recta número 1, 2, pues si lo vas a contar. Entonces también es de acuerdo a la posición que tomamos de lado. Pues sí, está. Pues esto es un pedacito de esa postura. Es uno de los aspectos más interesantes del trabajo, que es este diálogo respecto a la evaluación del aprendizaje, ¿no? Primero me gustaría escuchar tú cómo conceptualizas y cómo un desarrollo integral, una formación integral, del aprendizaje integral. ¿Qué implicó para ti realizar estas métricas en los cuales se buscaba precisamente desarrollar ese ejercicio de evaluación, ¿no? Que también es complicado? Sí, es complicado como tienes que lograr el objetivo. Pero entonces empiezas a ver qué elementos te sirven para el objetivo. Entonces ahí viene la formación. Yo lo tengo como periodismo formal. ¿Sabes? De todo lo que yo quiero. A buscar los elementos que me ayudan a integrar con mis conocimientos. Una vez que veo yo que me puede ayudar a lograr todo eso, empiezo a trabajar diferentes aspectos con el niño para empezar a desarrollar habilidades. Entonces yo empiezo a desarrollar habilidades de escucha, empiezo a desarrollar habilidades que tienen que clasificar y que empezamos a comparar, empezamos a conocer los números y que empiezan a conocer. Entonces yo ahí justamente es donde empiezo a ver el progreso de los niños en las diferentes áreas. Y entonces veo que una actividad me va a funcionar justamente para desarrollar los niños. Entonces esa actividad es ahí donde yo hago el desarrollo. Y entonces el aprendizaje integral, ¿cuál sería la diferencia que tiene? Sí, un poco y él nos habla de esta parte del adulto por funcionalidad. Hace parte. Entonces, lo divide en la física, matemática, en la historia y en el civismo, etc. Eso el adulto lo hace como para tener especialización en diferentes áreas. Y entonces poder justamente a partir de los expertos explicar el mundo. El adulto hace con los niños o con los estudiantes, ¿no? Pero entonces resulta que el estudiante lo tenemos hechos por funcionalidad, pero en realidad no tenemos autor. Entonces es ahí donde viene, porque ahí yo estoy aprendiendo que si esa balanza pues está sirviendo para comparar, pero a lo mejor yo le puedo añadir que justamente tengo que pagar más por esa situación, y entonces ahí ya lo llevé todavía más allá, ¿no? Porque justamente voy con el control de la animación de la país.
pues a mí ya me agregué un poquito más, pero la pregunta que entonces ya no estoy justamente a multiplicar no es aquí mismo. O sea, eso que logré integrar me va a servir. Y entonces es ahí donde viene justamente lo que Esto que comentas es interesante porque, como todos la nueva escuela mexicana nos va a explicar el trabajo con ejes articuladores, con campos y diálogos asignativos. Entonces, creo que tu trabajo puede continuar nuevas de investigación y precisamente se podría ser una posible, ¿no? ¿Qué implica trabajar la educación integral? Porque a veces solemos articular áreas de conocimiento. Eso implican otros aspectos y con esta pregunta yo cerraría. ¿Para qué te implicó diseñar una secuencia didáctica para atender a esta cuestión de la formación integral? bueno, es algo bien complicado, ¿no? Para empezar a generar las ideas de cómo hacerlo. Sin embargo, con lo que yo creo que es el trabajo más importante, no, o sea, sí, yo fui la que presenté la cita, pero con lo que yo no sé es con lo que ellos fueron los que justamente ahí veo esa parte de sí los que sí son ellos que construyen, que sí son ellos los que van buscando como las palabras para definir algo, que sí son ellos los que tienen toda esta parte. Lo que implica es justamente tener y mantener la necesidad de seguir aprendiendo para poder hacerlo. Gracias, maestra. Es costumbre dejar al final el director de tesis, en este caso como dos, y vamos a dejar al final. Y le vamos a dar la palabra al doctor José. Adelante. Gracias a todos ustedes. Hola, Natalia. Primero, felicitarte por el trabajo. Considero que tener contacto, trabajar en este contexto de escolar con niños, pues es una extraordinaria experiencia. Siempre me maravilla de este tipo de proyectos. Para mí quizás es muy complejo. Lograr cuestiones como las que has logrado. Tengo algunas preguntas, pero tómalo más que nada en términos de inquietudes. Quería saber tu opinión. La primera tiene que ver con, bueno, esto quizá lo dijiste, pero me interesa saber cómo lo defines. Habla de temático, en este contexto preescolar, ¿cómo lo defines? Pues en esta situación es tener un acercamiento a los procesos en los que yo voy a resolver situaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, necesito empezar justamente con nociones como clasificar, como saber secuenciar, y saber secuenciar es de diferentes maneras, desde el más chiquito hasta el más grandote, al revés, de más pequeño, una secuencia de eventos en la historia personal o una situación de eventos en el crecimiento de una planta. Entonces yo empiezo a tener noción de la organización analítica, de empezar justamente los que no debe ser memorístico, sino que yo le tengo que asignar un sentido a ese número. También es empezar a medir mi espacio, ¿no? A conocer que yo me tengo que mover para adelante y después del hecho, para lograr llegar a un punto al que tengo que llegar, pues ubicación espacial es muy importante. Saber justamente manejar la posición de las cosas,
yo sé que si yo estoy acostada no voy a poder caminar, pero si estoy de pie lo voy a poder hacer. Entonces es todo este proceso analítico que se para lograr una resolución de problemas. Eso es lo que yo entiendo. Y voy adquiriendo diferentes herramientas, como son los números, los términos para definir posiciones, arriba, abajo, frente, atrás, adelante. Empiezo a utilizar justamente estimaciones de medidas, empiezo a utilizar figuras geométricas para definir. Entonces es justamente ir adquiriendo habilidades, ir sabiendo utilizar diferentes herramientas para poder resolver. Pues, yo vi que usaste algunas rúbricas para los aspectos de habilidades. Dependiendo de lo que me respondas, te plantearía otra pregunta. ¿Tú diseñaste esas rúbricas o son algo ya? No, yo las diseñé. En preescolar normalmente las rúbricas y las listas de cotejo las diseñaron los docentes. ¿Bajo qué criterio, marco teórico, no sé? Lo que se establece es que justamente los docentes toman los aprendizajes esperados que hay en los diferentes campos formativos. Entonces yo tomo esos campos formativos y es a partir de lo que voy a trabajar. No hay una escala, no hay una métrica que diga que cuándo se adquieren esas habilidades. De hecho, no hay. Por eso no se manejan calificaciones en directo escolar. El docente lo que hace es una valoración meramente cualitativa a partir de su observación y a partir del trabajo. Pero yo considero que tal vez esto sea motivo para buscar justamente tener un poco de cultura en cuanto a la forma de trabajar. Esto nos puede dar la pauta para alcanzar niveles mayores. Y sin embargo, también creo que tal vez nos puedan limitar hasta donde podemos. En el nivel de educación preescolar no simplemente tenemos como esos parámetros que son los aprendizajes esperados y a partir de ahí tenemos que trabajar y no hay como estas situaciones didácticas, nosotros tenemos que crear. Nosotros somos los que creamos esas situaciones didácticas, pues nosotros somos los que ponemos en parámetros de las evaluaciones. No hay un estándar que se pueda revisar. Apenas encontré, digo, y como estos últimos días. Me interesa mucho. Eso que hablas de estándar, no sé, quizás si pasan al siguiente nivel. Quizá tu colega te puede decir que efectivamente adquirieron ciertas habilidades a partir de pero eso es intuitivo. Sí, lo que aparece en el nuevo modelo educativo engloba las tres partes de la educación escolar, primaria y secundaria. Entonces, para el siguiente nivel educativo hay como los logros esperados. Solo así. Debe saber, no sé, debe conocer las letras, ni siquiera les piden que conocer las letras y tener noción de que existen palabras para, ¿no? Pero no hay algo así como que debes de tener una lectura, no sé, un porcentaje, o que pidan no sé, algo numérico o algo así para seguir el siguiente nivel. Bien, bien. Tienes sentido, ¿no? Tengo muchas inquietudes. Sí. Ya que desarrollaste estas actividades en un cierto nivel. Dado experiencia, doy por hecho que has impartido actividades o recursos en otros tiempos o a otros niños. En otra época. Entonces,
Tú las actividades las diseñaste de acuerdo también a lo que el marco educativo te indica que deban de ellos aprender. La diferencia es que ahorita diseñaste unas actividades de vinculación a la ciencia específica y aprendieron algo. Tu experiencia, ya que diseñaste esto, sé que tú lograste cierto aprendizaje, pero tu experiencia respecto a ese aprendizaje, digamos, el año pasado, hiciste este mismo curso y ellos aprendieron tal cosa. Los niños, ¿qué te dicta tu experiencia? Es mucho más enriquecedor de esta manera. ¿Qué pasaba los anteriores que yo no había trabajado? Bueno, sí buscaba yo como muchas actividades, incluso cantos y figuras, y buscaba muchos elementos. Pero es de relacionar pues el número 1 con 2 puntitos, y el número 2 con 2 puntitos, el número 3, y nada más hacer esa relación visual. Pero como para que dos, o sea, no tiene ahí una función. Entonces acá le dicen una función de hacer cosas. Y eso fue mucho más enriquecedor, porque entonces a partir de eso supieron de qué se trataba. Ya no fue un proceso memorístico de que me sé la canción del 1 al 10, ya no es meramente organizar la secuencia numérica, pues porque nada más me sigue aquí, o porque el gusanito tiene 10 bolitas en su cuerpo y nada más hay que poner los números. Aquí es porque nos iba a funcionar para algo. Esos números me sirvieron para comparar, para medir, para ver hasta dónde puedo llegar. Entonces yo a ella les dio sentido a los números. Eso fue lo diferente de lo que digo, sí se trabajaba con esta parte de asociaciones, de conteo, de canciones, de diferentes secuenciaciones, pero no con una función. Creo que esa es la diferencia más importante. Que se le da una función y se le da un sentido. Eso es ahí donde creo que fue el parteaguas con el que hubo una función. Ahí es donde está la función. Las preguntas que tenemos. ¿Crees que es interesante que estos niños que participaron en esta experiencia volviste más felices, muy contentos? O sea, fue bien satisfactorio verlos contentos trabajando, verlos esperando a clase para poder hacer. Porque aparte no era algo que hiciéramos diario, más bien lo poníamos 2 o 3 veces por semana por el tiempo lectivo de las pero cuando nos tocaba y veían, ellos nos tocan los bloques, y entonces para poder poner, todos abrían las bancas para quitarlos y hacer el círculo y que ahí pudiéramos trabajar. Sabían que íbamos a bajar a un aula de taekwondo porque íbamos a jugar con los materiales. Sí, yo los vi como muy animados y la verdad es que eso a mí me trae mucha satisfacción. ¿Crees que la ciencia, en este caso la física, es una especie de vehículo en este contexto? Sí. Que puede servir sí, yo creo que inspirador. Sí, yo definitivamente creo que sí. Y creo que además tenemos como mucho por buscar, mucho por ver justamente cómo presentarlo. O sea, ahí está esa parte de la necesidad del docente por buscar este tipo de actividades que sirvan justamente para aquellos que eso creo que debe ser el motor, o sea, nosotros, el motor, el aprendizaje de los niños y el vehículo. Muchas gracias, Natalia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, Natalia, voy a tomar y después la tesis. Primero, me gusta comenzar con una felicitación porque ya te encuentras en la parte final de esta tu formación como física educativa. Yo creo que, bueno, he seguido tu trabajo, lo he visto en distintas etapas,
y veo que lo que has presentado ha consolidado el proyecto. Al menos desde mi punto de vista siempre me pareció muy interesante tu trabajo y creo que lograste amalgamar uno de los propósitos de tus actividades, que era desarrollar el pensamiento matemático y también el físico. Porque esta idea de colocar estas actividades de las máquinas simples fue muy novedoso desde mi punto de vista, porque además pusiste a los estudiantes a sentir incluso su cuerpo, la capacidad que ellos tienen, por ejemplo, para levantar botellas, y siempre la reflexión sobre la capacidad de una persona, pues, sobre lo que puede hacer con su cuerpo, ayuda a conceptualizar, por supuesto, otros términos como el de fuerza, equilibrio, etc. Entonces, en ese sentido me pareció muy novedoso. Tuve una duda en la diapositiva 3, lo comenté con el doctor Gilberto, perdón, 36, por favor. En la diapositiva 36 alcanzamos a ver que un estudiante, o bueno, no fue un niño, sino tú le pusiste 2/10. Y ahí ahí. Es que este fue un primer intento. En el primer intento ella solo llegó al número 2. Y entonces cuando la animaron los niños a participar y a que lo intentara y a ver que no importaba que estuviera chiquitina, lo que hizo fue pararse otra vez y decirme, voy a intentarlo, y llegó al 10. Y ya después, bueno, pues a lo mejor ya después en las siguientes botellas no tuvo tanta fuerza, pero sí lo quise registrar por el intento que hice. Ya, hubo un momento, porque esto es bonito observarlo, ¿no? Hubo un momento de reflexión con los niños, sobre todo en esa simbolización 2/10. ¿Pudiste aprovechar ese momento? Sí, justamente esto sucedió no en un solo día, esto lo vimos haciendo en varios días. Entonces, porque además, bueno, no puedo prolongar la actividad porque entonces se me aburriría. Entonces, aquí lo que vimos justamente es, a ver, ya todos estamos antes. ¿Qué pasó en ese momento con Ana? Ay, no, dice, es que lo pensó que estaba chiquita y que no podía. Pero todos le dijimos que sí podía. Entonces, ellos mismos supieron que hicieron ese reconocimiento a poder lograr. O sea, ellos supieron por qué había yo puesto un 2 en un principio, y retomé la otra, porque ella fue la que se levantó y me dijo, sí, lo quiero. Ah, pues, ándale, pues, vamos a hacerlo. Y entonces, por eso fue que sí registré su segunda participación en este momento. Hubo, justamente ahí, hubo alguna también reflexión respecto del uso de la polea y el uso de su cuerpo para cargar las botellas y la cubeta. Ahí lo que ellos me dijeron, yo les dije que cómo le habían hecho para cargar tanto. Entonces muchos me decían, pues es que yo como bien, es que yo sí me como todas las verduras, es que además yo soy bien fuerte porque soy como mi papá, ¿no? Y entonces tienen como esta reflexión justamente del cuidado de su cuerpo, pues va a ayudar Y me refiero a que tuviste oportunidad de pedirles a los niños que cargaran por la cubeta con 1, 2, 3, sin el uso de la torre, por ejemplo, utilizando únicamente su cuerpo. Sí, de hecho también tuvimos la constructiva ahí, no me, pero sí, no, bueno, algunos así las botellas, pero así las botellas era muy complicado. Lo que hicimos fue, bueno, estas botellas son de vitrina, entonces lo que hicimos fue ponerlas en un garrafón de 6, ¿no? Entonces ahí trabajaron también esta parte de hacer el agua ahí. Y entonces justamente cargan, intentan cargar ese garrafón, no pueden. Así no pueden. Pero si le ponen menos agua, bueno, tal vez. Pero sí, cuando llegaron a que la botella estaba llena, intentaron con su cuerpo, no, se les dificultó mucho. Y entonces fue cuando fuimos a ver, pues yo les tengo el con lo que se iban a poder. Y entonces ahí fue que llegamos a la. Sí, lo pregunto porque en uno de los pasajes de
uno de los libros de Vygotsky, Pensamiento y lenguaje, si no mal recuerdo. Hay una anécdota que él cuenta sobre algunos niños, esta hablando de la toma de conciencia que tienen los niños, y él narra como cuando a un niño tú le dices de estas edades pequeñas, edades, y le preguntas, o les pides que vayan con su mamá, con un adulto, y digan una serie de, digamos, de recados. Tú le dices de manera verbal que le diga y le des todo un mensaje. Los niños te dicen que sí, regularmente, sí, se lo voy a decir. Pero cuando llegan con la persona ya se les olvida todo. Porque todavía no son conscientes de la capacidad de memoria que pueden tener. Lo mismo es sobrecargar objetos. Es decir, ellos todavía no dimensionan, todavía no toman conciencia de su propio. Y creo que es un buen momento, puede ser un buen momento. Seguramente les vas a seguir aplicando estas actividades, pero puede ser un buen momento para ver las bondades que tiene este tipo de máquinas simples para agilizar el uso de la fuerza, precisamente de la fuerza corporal que le apliques a algunos objetos. Y de esa manera se pueden ellos ir tomando conciencia de las limitaciones de su cuerpo y de las limitaciones o ventajas que puede utilizar, que se pueden usar, que tienen las máquinas simples o cualquier otro tipo de máquina. Creo que ahí tienes una actividad muy bonita, me parece que puede desarrollar para documentar cómo ya el pensamiento físico y claro, también matemático se empieza a potenciar en niños pequeños. Es decir, no hay que esperar a niños más grandes. ¿Dónde se ve este tema? En primaria, ¿no? Supongo. Sí, está en primaria, en tercer grado, haya una lección que son máquinas. Y este tipo de actividades puede incluso proponer que los programas vean máquinas simples desde mucho antes. Porque en muchas ocasiones de la premisa de que los niños tienen una cognición más elaborada como aumentando su edad. Sin embargo, este tipo de actividades puede permitir que esa cognición se desarrolle sin necesidad de tener esa edad. Sí, creo que está muy bonita esa y la del equilibrio. Cuando hiciste lo del que te dijo con los brazos, por ejemplo, cuando no hay peso, ¿no? Dijiste con una Sí, dijo que cuando estaba así no pesaba. Por ejemplo, ese tipo, porque son conceptos interesantes que puedes ir explorando con los niños. Exacto, decir que no hay peso y hacer esta señalización o este gesto, creo que te puede ayudar para futuros reportes de investigación, para profundizar un poco más en la relación del pensamiento físico y pensamiento matemático, porque lo que me gustó mucho de tu actividad es justamente mezclas o entrelazas la simbolización, los números, junto con las actividades de las máquinas simples, que permiten que entre el cuerpo para que ellos mismos se vayan analizando pues, todas sus capacidades, su fuerza, todo. Eso era más de la reflexión. En varias ocasiones, también lo comentaste, dijiste que la física es un medio de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Lo comentaste, pero sí me gustaría que en que tienes un poco más de tiempo, me gusta esta frase, por cierto, física como un medio de aprendizaje. ¿Qué quiere decir que la física sea un medio de aprendizaje, pero de aprendizaje y desarrollo de habilidades? Bueno, y otras cosas. Y la idea es que justamente este conocimiento del mundo sea un motivo, sea un vehículo, sea una herramienta para que a partir de ese conocimiento yo desarrolle otro tipo de conocimiento. Aquí, pues en realidad, lo que utilizamos fueron las máquinas, pero podemos utilizarlo. Aquí lo que hicieron fue acercarse al manejo de estas máquinas, que al final es física. ¿Qué fue el manejo de estas máquinas?
lo que les permitió desarrollar las habilidades de hacer conteo, de utilizar símbolos, de medirse ellos mismos, de hacerse conscientes de lo que son capaces de hacer. Por eso creo que justamente la física nos da esa pauta para dar un avance mayor, que no tiene que ser aislada, sino que la podemos integrar, justamente empezar a construir esas nociones para después impulsarnos a tener más conocimiento. Que justamente, como bien decía, desde edades chiquitas de pronto no creemos que no van a lograrlo, o que no saben, o que no, pues están muy chiquitos como para que logren este tipo de cosas. Pero a lo mejor, justamente ver este tipo de cosas puede ser ese motivo o ese punto de partida para ver que hay más posibilidades y justamente dar ese conocimiento de la naturaleza de las cosas de la física para llevarlos a los intelectos de la sociabilidad. Claro. Yo veo mucho potencial en tu trabajo. De verdad está muy interesante lo que has mostrado, lo he comentado en distintos momentos que he visto esta exposición. Me parece que el potencial se puede ver también y desarrollar en propuestas de que la física se puede ver desde ahora, el pensamiento físico se puede ver en edades tempranas. Hay, por ejemplo, algunos investigadores que proponen que el álgebra se vea no solo en secundaria, sino se vea desde niños con edades de 7 años, en segundo año, primer año, que ya pueden hacer álgebra. No el álgebra acostumbrada con los símbolos, con el tratamiento de las X y las Y, pero sí pueden tener un pensamiento algebraico. Hay que definir, bueno, lo define, ¿no? Que es un pensamiento algebraico. Pero con base en esas definiciones proponen que puede haber actividades que se pongan en edades tempranas, a la edad de 6 años, 7 años, para que trabajen en el álgebra. Yo veo con física, es decir, esta idea de que la física solamente son fórmulas, pues eso tiene que dejarse a un lado, porque eso es un pensamiento, o más bien una definición de física bastante pobre. Y tú lo estás mostrando ahora. Creo que con este tipo de actividades, con edades muy pequeñas, puedes mostrar que la física no es eso, las fórmulas, sino que puedes ver esto y que los niños vayan explorando mucho sobre justamente la naturaleza de las cosas. Yo sí te invitaría a que no dejes esto allá en el abandono, que profundices, no sé, de doctorado, tú misma también vayas profundizando en tus reflexiones sobre los niños. Bien, por último, para ya dejarle a tus directores que comenten. Natalia, lo dijiste en varias ocasiones, pero lo puedes ahora resumir. Supongo que no solo es el conocimiento físico el que permitió construir, el que le permitiste a los niños que construyeran con estas actividades. Hay otros conocimientos, ya lo dijiste también en el pensamiento matemático, digamos. Pero también hay otros, como el respeto al compañero. Esos son conocimientos que se construyen. Te pregunto, ¿sí, no? ¿Por qué? Sí, se construye. Lo que nosotros queremos es que no se trata el aprendizaje en preescolar. Tiene como mucho potencial, porque se trata solo de una habilidad intelectual. Se trata de adoptar actitudes, de adquirir ciertas maneras de comportamiento para poder interactuar con los demás. Entonces, ese tipo de cosas, justamente las adquirir en este proceso de con los pares. Porque estamos adquiriendo una manera de regularnos, ¿sí? Estamos adquiriendo una manera de entender al otro, de escuchar sus ideas y entonces a lo mejor complementar, de cuidado hacia los demás. Para nosotros es claro esa parte porque
cuando los niños vienen de casa, generalmente hay mucha permisividad en el ambiente del hogar. Y cuando llegan a la escuela quieren de repente hacer lo mismo, y por eso de repente son muy desorganizados en su interacción con el niño. Pero cuando vemos que todos vamos hacia aprender algo, hacia disfrutar una actividad, hacia jugar, a trabajar en conjunto y todo eso, entonces ellos tienen una forma de participación diferente. Entonces es que aprenden estas habilidades sociales, es que adquieren estas actitudes que les van a dar una mejor relación con los demás, lo cual los va a llevar justamente a estar abiertos al aprendizaje que pueden tener al interaccionar con diferentes personas. Muchas gracias, Natalia. Nuevamente felicidades. Por mi parte sería todo. Y ahora le doy la palabra a uno de los responsables. Primero, sí, había hacer eso. Sí, el concepto de fuerza, de que lo mismo puede encargar a ti, pero lo en el medio y lograr que íbamos a tener eso es que debe de funcionar. La otra, la pregunta de todo lo que hiciste de ver los niños. A ver si son científicos y lograron esto. Segundo, hablar de formación integral. Mi tesis es pero no a nivel básico, a nivel medio superior. Es decir, que a través de la física desarrollar esta formación integral, que es la tesis, pero una tesis a nivel. Cuando platiqué con Mario, bueno, Mario trabajar, no se ha equivocado con los estudiantes que me daban, porque han salido. Ahorita estaba viendo nada que estamos comparando su trabajo de Montessori. Estaba replicando mi trabajo de Montessori. Ya lo hemos replicado. Creo que es sumamente interesante el trabajo. De hecho, pues, por eso estoy estudiando la maestría. Y la guía que el profesor Mario pues, al trabajar conmigo, pues, es una buena idea y sacar un resultado. El resultado es, yo soy un libro excelente. ¿Sí? Entonces, puedes que sigas tu doctorado y meterle por ahí, ¿sí? Porque hay mucho más trabajo que puedes salir bastante bien. Y un pequeño libro en este libro, porque no hay. Obviamente no conoces física, pero no se necesita conocer mucha física. Poder trabajar en esto y estar pensando que es un medio, no un fin que lo he acuñado. Sí, ayuda a la formación de estos valores. Como la ciencia permite lograr esto, de que en un trabajo que estás haciendo haya respeto entre los niños y no le arrebaten el juguete al niño y se queden esperando que ahora te toca a ti
a través de una actividad de las ciencias, se está avanzando. Pero yo sí, y puedo platicar, trabajo, pero espero que siga más limitado. Agarrar estudiantes. Sí, tenemos ahorita, bueno, está Fabiola, me invitó a que trabajara una tesis, también es de ciencias, es física, en preescolar, ¿no? Creo que este centro se puede hacer muy fuerte en esa dirección, porque muy poca gente trabaja. Sí, en serio, entonces, el principio y adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, le doy la palabra al doctor director. Adelante. Bueno, Natalia, más que felicitarte, quisiera agradecer porque, como dice el doctor Juan Carlos, trabajos estos todavía hay pocos, y eso que ya llevamos desde 2012 trabajando algunas cosas de esto y recibido los trabajos que hemos ido haciendo, no ha sido sencillo. Y seguir trabajando este tipo de cosas porque de los comentarios que te hacen los compañeros surgen ideas. Yo las platicaba hace un momento con el doctor Gilbert. Pero, por ejemplo, esto que comenta la doctora Carolina. ¿Cómo dividimos esto de desarrollo integral, formación integral, aprendizaje integral? Hay toda una línea que se puede hacer. Otra que comentaba, o que te hacía énfasis el doctor Isaías, el pensamiento físico. Es algo que yo en algún momento les comenté. Existe mucho sobre el pensamiento matemático. Está definido el pensamiento matemático. Yo hace como un año te pregunté, ¿cómo definirías el pensamiento físico? Hay por ahí otro egresado aquí del posgrado que está trabajando la definición del pensamiento físico, porque como tal no existe. Yo comentaba hace un momento a Gilberto, bueno, pues ¿dónde vas a definir mejor pensamiento físico? Un inicio de definición, desde donde se va creando las primeras nociones del pensamiento científico, en este caso, y a partir de ellas se una definición específica del pensamiento físico y a partir de ahí trabajar el mayor número de máquinas simples, porque bueno, de las experiencias que hemos tenido aquí en el programa, con Gaby trabajamos algo de electricidad, trabajas máquinas simples. La doctora Carolina, aunque es a primaria, está trabajando cuestiones de los ópticos. Entonces, se rompe esa barrera de la física no se puede desarrollar a estos niveles. No, sino que hay que tomarlo como, bien dice Juan Carlos, vemos ambas, creo que en su momento les comenté, la física como un medio, no como un fin. Y como un fin para el desarrollo integral, que ahora incluso pues hace más énfasis esto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Las fases 1, 2, creo que llega hasta las 6, ¿no? En este momento. Entonces, bueno, pues ahí hay toda una serie de trabajos que se puede, y lo que deben realizar son ustedes. El hecho de que nos acompañe Juan Carlos, Carolina, es que son gente que tiene más experiencia, más que nosotros, que nos hemos dedicado, sí, desde la parte más teórica, de trabajar ese tipo de cuestiones, pero ustedes son los que están en sitio. O sea, estas reacciones de los niños, nosotros no las vemos, las podemos intuir. El doctor Isaías, por ejemplo, trabaja mucho en la parte semiótica, no sé si te llamó la atención esta parte de los brazos, etcétera. Es algo que aquí nosotros no lo vemos y la intuición que tenemos, sí podemos crearnos hasta un error conceptual de cómo piensan los niños cuando la realidad es otra. La doctora Carolina, y por eso ya platicábamos, ella trabaja en diferentes comunidades, que esa es otra. No es lo mismo con niños urbanos que con niños rurales, que con niños indígenas. Y recuerdo mucho que ella me comentaba que en un momento dado no veía una diferencia significativa, hasta que me dijo, bueno, pero cuando tú me quieras la comunidad, hay que hacer esto, aquello. Eso es reportable, ¿por qué? Porque nosotros no lo vemos. Aquí nos vienen a presentar el trabajo y yo puedo decir, pues mira, tuviste esos números, qué padre. Pero toda esa parte atrás de ello, también la investigación, como dice Juan Carlos, porque el contexto bajo el cual se trabaja no es igual. Una de mis grandes polémicas con colegas aquí del nuevo programa es, si viene de Estados Unidos, ya está hecho. No.
No, no, contextualizarlo lo que hacemos nosotros, lo que tú y los chicos es diferente porque va en el medio en el que tú trabajas. Y eso es reportable y se debe de investigar para reportarlo de manera formal. Por eso te felicito porque, como bien comenta Juan Carlos, no hay trabajo. A Carolina estábamos trabajando un prototipo. También creo que una de las cosas que nos dieron fue hágalo por escrito y registro en autor, porque no lo hay. Entonces, pues señal de que hay mucho brazo. Y nada más, después de tantas loas, nada más un último comentario así de forma, que creo que falló un poco en la presentación. Está conectada a Melania porque ella es la que sigue. Entonces, fíjate que no colocaste específicamente la pregunta de investigación, los objetivos. Tal vez un error de la comunicación, porque te retómalos, al final es retomarlos, escríbelos, y al final se retoman para cómo con estos resultados respondimos la pregunta, a qué nivel se llevan los objetivos. No está al final sí lo comentaste, pero fíjate que cuando nos das la agenda, tu primera diapositiva dice pregunta de investigación, después ya no volvió a aparecer hasta que tú la comentaste. Es una cuestión de forma, sí, ¿vale? Entonces, nada más para comentarlo y pues, felicitarte y agradecerles a los compañeros porque la revisión de este tipo de trabajos no es sencillo, porque va por diferentes lados, desde la parte de la verdad, de la física, y hay que darle desde diferentes aspectos. Entonces, pues agradecerles también a los compañeros y nuevamente pues extenderte una felicitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Esto, entonces, terminamos. Bueno, no sé de qué iba. Bien, ¿alguien más? Bien. Entonces, con esto terminamos la segunda etapa y la recibimos en la tercera. Entonces, vamos a hacer gracias.
Es que ¿Estás grabando? Entonces, vamos a la tercera etapa del dictamen. El jurado, y para ello le voy a pedir al doctor Gilberto, como secretario, que lea el Muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura del acta de este examen de grado de maestría. Dice lo siguiente. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen de grado de maestría. En la Ciudad de México, a las 12 horas del día 23 del mes de junio del año 2023, reunidos en el aula magna, designada para tal efecto, los profesores del centro, doctor Isaías Miranda Villamontes, doctor José Gilberto Castrejón Mendoza, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, doctor Juan Carlos Ruiz Mendoza, maestra Claudia Carolina García Gaitán, designados para integrar el jurado de examen de grado de maestría en ciencias de física educativa de Natalia Contreras Peña, con registro A210055, y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de estudios de posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado: aprobado. Para constancia, se levanta la presente acta a las 14:10 horas del día 23 del mes de junio del año 2023, misma que suscriben los singulares mencionados. Presidente, doctor Isaías Miranda Villamontes, doctor José Gilberto Castrejón Mendoza, primer vocal, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, segundo vocal, doctor Juan Carlos Ruiz Mendoza, tercer vocal, maestra Claudia Carolina García Gaitán. Y esta acta también va a ser firmada por la secretaria de Investigación y Posgrado, doctora Ana Lilia Coria Páez, y el director del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el doctor Isaías Miranda Villamontes. Felicidades. Agradecida. Mi familia, mis amigos, pero creo que los niños que me han dado, ellos son los que me permitieron aprender esta nueva forma de enseñar. Muchas gracias y muchas gracias a mi mamá.